El ser humano está a un paso de la eternidad. Unos irán a condenación y otros a salvación, según lo que elijan hacer con relación a la salvación que ofrece Dios a la humanidad. En este vídeo, Beatriz Ortega, la autora de La Clave Maranata, nos habla de temas de actualidad a la luz de la Biblia. ¿Debe el cristiano orar en contra del gobierno del anticristo? Piensa antes de orar y ejerce como Iglesia de Cristo. Este es el primer vídeo de 2. Vamos a hablar primero de principio de dolores. Quienes leemos la Biblia y acompañamos los acontecimientos, sabemos que estamos viviendo lo que el Señor Jesús llamó principio de dolores, y más específicamente se refería a dolores de parto. El estudio de Marcos 13 y Mateo 24 no son objeto de este trabajo, pero vamos a centrarnos en los dolores de parto. Todos sabemos que los dolores de parto empiezan con un pequeño dolor muy espaciado del siguiente. A medida que se acerca el alumbramiento, esos dolores van en aumento de intensidad mientras que el intervalo se acorta hasta que el bebé nace. En el versículo 3 de Mateo 24, el Señor Jesús y los discípulos hablaban sobre el templo y el Señor les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Los discípulos entonces le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay 3 cosas implicadas y el Señor les contesta las 3, pero vamos a centrarnos en su venida y el final del siglo. La expresión tu venida usa la palabra parousia, que en el Strong es la 3952, es decir, advenimiento, presencia, venida. Implicaba la idea de castigar a los malos. Tiene que ver con el verbo comparecer. En cuanto a la expresión fin del siglo, se refiere a la consumación, el fin. Tiene que ver con completar por entero una dispensación. Esa frase en griego es que la señal, la de tu presencia y de finalizar juntamente la edad. Esa edad es la palabra 165 de Strong, que en griego es aion y significa era, siglo. Para los judíos, periodo judío mesiánico. Pedro, Juan y Andrés eran judíos y sabían que estaba a punto de terminar la era mosaica y empezar la era mesiánica, que duraría hasta el final del siglo, es decir, de la dispensación que Dios había establecido hasta la consumación de todas las cosas, incluido el castigo a los malos. Ellos sabían que al final de la dispensación el Señor Jesús aparecería en una venida, compareciendo ante la humanidad. No se estaban refiriendo al arrebatamiento de la Iglesia, como trataremos en otro vídeo, sino al final de todo. En el medio protestante eso se conoce como la segunda venida, aunque está mal definirlo así, ya que Jesús vino muchas veces físicamente a la tierra. Tampoco es cierto que vino una vez para toda la humanidad cuando murió en la cruz, porque la Biblia dice que vino para los suyos. Jesús no salió de Israel, salvo cuando era pequeño y fue llevado a Egipto por sus padres. Eso quiere decir que en el país de al lado siquiera habrán oído hablar de él y menos aún el resto del mundo. Cuando la dispensación se consume, el Señor Jesús aparecerá por primera vez ante toda la humanidad. Contestando esas preguntas de los discípulos, el Señor Jesús da lo que se conoce como las señales anteriores a esa consumación de la dispensación o era. A esas señales se refiere como principio de dolores o dolores de parto. En griego la palabra usada para dolores es odín, que significa específicamente los dolores de parto de una mujer que va a dar a luz. Esta es la introducción a 2 vídeos de consideraciones sobre cómo debe el cristiano tratar en oración el contexto actual de la humanidad. Todos sabemos que en este medio no se permite expresar las ideas con libertad. Por ello, si quieres acceder a los 2 vídeos íntegros, debes ir a los links abajo. En estos vídeos hablamos de por qué dijo el Señor Jesús que era necesario que las señales de Mateo 24 ocurrieran y cómo no turbarnos, aunque los acontecimientos sean atemorizantes. Hablamos de la manifestación del anticristo y la apertura de los sellos. Luego damos indicaciones sobre el papel de la Iglesia en el ámbito de la oración por las acciones injustas, presentando ejemplos de cómo orar y qué hace Dios al respecto, a pesar de que lo que está profetizado se cumplirá. Escucha los vídeos y si te edifican, compártelos en tus redes con tus amigos y familiares. Dios te bendiga y te guarde.